Buenas tardes. Hoy, como se comentaba antes, hoy voy a hablaros de un concepto novedoso en lo que es la detección y prevención frente a malware en movimiento, que es el concepto Zero Trust CDR. Probablemente algunos ya habéis oído hablar de lo que es CDR o sanitización de ficheros, que es un concepto pues relativamente reciente, pero que en nuestro caso ha ido evolucionando a un concepto diferente en la forma en la que aproximamos o hacemos la aproximación en el tratamiento y la reconstrucción del fichero. Os voy a hacer una introducción de la situación actual del malware. Especialmente siempre hablamos de malware en movimiento, no malware que se ejecuta en el puesto. Me gustaría también hablaros de las contramedidas que actualmente o hasta ahora se venían trabajando en el sector, y finalmente os hablaré un poco de nuestra tecnología Zero Trust CDR. La mayor parte de las organizaciones, cuando hablamos de movimiento de software, comparten software permanentemente y llevamos decenas de años compartiendo software entre organizaciones, compartiendo archivos y digamos, estos archivos al final lo que pretenden es compartir información, datos, ¿no? Los datos al final, digamos, un formato de fichero no es más que un empaquetado de datos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de un bitmap, pues no es más que la información que queremos compartir, son los píxeles y los valores de los píxeles, y luego información en forma de metadatos, por ejemplo, paletas de colores, etcétera, etcétera. Luego, tenemos formatos de ficheros mucho más complejos, especialmente en el formato Office o PDF, por ejemplo, pero más especialmente en el formato Office, en los que tenemos un formato con multitud de información, ya no solo los datos, las palabras, las imágenes, también tenemos información muy extensa de metadatos, información de creación del archivo, cuando se creó, quién lo creó, pero también información relacionada con el formato, las fuentes, macros, multitud de información que está embebida dentro del archivo. Esto, al final, supone complejidad. Y supone complejidad principalmente para la aplicación que lee el archivo, que interpreta el archivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los malos pueden utilizarlo, ¿vale? Pueden utilizar esa complejidad a su favor, principalmente a través de vulnerabilidades, explotando vulnerabilidades de las aplicaciones que interpretan esos archivos. De hecho, por ejemplo, se estima que el 70% de las infecciones, ¿vale?, por parte de malware vienen de vulnerabilidades de Office. Y esto es un dato muy importante. Quería también comentaros las dificultades que tienen las soluciones actuales o hasta ahora, las soluciones de detección de malware en movimiento, que actualmente normalmente se utilizan en soluciones en contramedidas. Por ejemplo, en correo electrónico, en protección de la navegación, en protección, por ejemplo, de frontales web. Las soluciones que se utilizan actualmente basadas en detección, basadas en patrones, son muy limitadas. De hecho, se estima que, aunque haya mejorado mucho, el ratio de detección se estima que está entre el 80 y el 90%. Es decir, de todo el malware que se detecta por las soluciones, hay un 10% del malware que no es detectado, ya sea por soluciones antivirus o soluciones más avanzadas como soluciones sandbox. Principalmente, cuando hablamos de soluciones basadas en detección, basadas en patrones, uno de los principales problemas son el malware Zero Day. Como todos sabéis, el malware Zero Day básicamente es malware que es conocido, desconocido, o es la primera vez que se detecta, ¿no? O bien es malware dirigido, ¿no? Cuando no tenemos firmas sobre ese malware, para detectar ese malware, lógicamente es un ataque malware Zero Day y por lo tanto no lo vamos a detectar. Con lo cual, al final, cualquier contramedida basada en antivirus tradicional no es efectiva. Pero tampoco cuando hablamos en muchos casos de soluciones de sandbox que se basan en identificación de comportamientos, como luego veremos. Otro de los problemas que actualmente se observan son
el tratamiento de ficheros polimórficos o malware polimórfico, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de una imagen que pueda tener embebida pues, un script, ¿vale? Simplemente modificando la extensión de la imagen, resulta que ese script puede ejecutar, por ejemplo, si lo renombramos HTML, podría ejecutar cualquier tipo de código. JavaScript, por ejemplo. O hablamos de malware conocido, por ejemplo, un ejemplo de ellos que me gustaría exponer, por ejemplo, es el caso de un malware denominado Emotet, que es bastante conocido, que, digamos, lleva bastante tiempo circulando desde hace ya muchos años y que ha ido evolucionando. Es un malware polimórfico en el sentido de que es muy fácil cambiarlo para que no sea identificable, ¿no? Pues, por ejemplo, una de las formas de propagarse es a través de un archivo documento, un doc, que contiene una macro que ejecuta un PowerShell, ¿no? Bien, pues nuestros laboratorios han experimentado con ese malware y, bueno, pues pasas ese malware a través del motor antivirus.com sin modificar y es detectado por en torno a un 80% o 75% de los motores. Sin embargo, a medida que vas haciendo modificaciones, simplemente modificando el script, macro, o por ejemplo, simplemente haciendo copy-paste a un nuevo documento, el ratio de detección baja hasta un 20%, es decir, un 20% de los motores detectan este malware. Es decir, pues, un tipo de malware que es muy difícil de identificar debido a la facilidad de crear nuevas variantes. Y finalmente, por ejemplo, nos encontramos con mecanismos o métodos basados en esteganografía. Es decir, básicamente la esteganografía en el ámbito de malware se trata de embeber, insertar un malware, ¿vale? Un código, dentro, por ejemplo, de una imagen, de forma codificada. Es decir, si yo abro la imagen, veo correctamente el pixelado y no observo que haya nada especial. Pero si nos paramos a investigar dentro de la imagen, resulta que existe una pieza de software codificada. También la esteganografía se puede utilizar para embeber información y exfiltrar información, ¿vale? Pero principalmente en este caso de uso es utilizada para embeber e insertar malware. Por ejemplo, uno de los casos que recientemente han sucedido en este ámbito es, este 10 de noviembre, un anuncio en prensa, salía un malware desarrollado por un grupo de hackers que se llaman o se denominan Work, que básicamente lo que hacía o lo que tiene, o tal y como funciona, es que hay una imagen PNG que tiene embebido 2 piezas de malware. Una de ellas, bueno, básicamente esta imagen PNG es abierta por una DLL, que básicamente lo que hace es abrir esta imagen y extraer la información que hay embebida. ¿Cómo embeben esa información? A través de una técnica que se llama LSB, que es Less Significant Bit. Básicamente, lo que hacen para embeber este código dentro de la imagen es cada píxel tiene un valor, ¿vale? Y ese valor pues, está identificado por un byte, ¿de acuerdo? El byte se contiene, como todos sabemos, 7 bits, los bits más significativos y los menos significativos. Básicamente entre el 7, que sería el más significativo, hasta aproximadamente el 2 contienen información válida. Es decir, si yo represento en una imagen plana cualquiera de esos bits, desde el 7 hasta el 2, veré información de la imagen. Pero si represento en una imagen el 0 y el 1, los 2 menos significativos, veré una imagen aleatoria. Y esa aleatoriedad es usada para embeber información codificada, ¿vale? Entonces, básicamente ellos lo que hacen es una técnica bastante conocida, insertar en el bit de menor valor, que es el bit 0, ¿vale? Al final lo que insertaban, como en otros muchos piezas de malware que se insertan en imágenes, es un malware, ¿vale? Una pieza también en PowerShell y también un malware que lo que hacía al final es comunicarse vía un canal de CIC a través de una cuenta de Dropbox, a través de la cual pues, se mandaban comandos, se recibía información, etcétera, etcétera. Esto es un caso bastante reciente de este mes. Bueno, pues esto es algo
muy difícil de identificar por una solución tradicional, antivirus o sandbox, que, digamos, se vienen implementando en cualquier solución contramedida en la red, ya sea soluciones de correo, soluciones de protección de la navegación, ¿vale? Al final, las soluciones existentes, como los antivirus, pues tienen muchas limitaciones, como hemos comentado. Principalmente tienen que estar permanentemente actualizadas y la calidad de la detección depende de la actualización, de la frecuencia de actualización. Y, por supuesto, está sujeto a amenazas de tipo 0-day, es decir, cualquier malware que sea de nueva edición pues no va a ser detectado porque no hay una firma para él, ¿no? Como todos sabemos. Son muy proclives a generar falsos positivos y, bueno, pues también a generar falsos negativos, es decir, a no ser identificados debido a que no existe una firma para ellos. También las soluciones de sandboxing pues adolecen de ciertos problemas. Es verdad que el sandboxing tiene la ventaja de que es capaz de detectar malware tipo 0-day porque se basa en la identificación o en la detonación de archivos dentro de un entorno controlado a través del cual pues, yo identifico un comportamiento. Pero también es cierto que para identificar un comportamiento tengo que conocer el comportamiento. Es decir, tengo que tener una firma de comportamiento, porque si no, no podría detectar si es bueno o malo. Y de ahí vienen los falsos positivos y los falsos negativos. Identificar un comportamiento bueno como malo o no identificar un comportamiento malicioso. Y luego también con la semántica, es decir, los sistemas basados en sandboxing, gran parte de los casos que utilizan emulación hardware se basan en la semántica de las instrucciones, es decir, identifican las instrucciones y de alguna manera identifican cómo se comportarían esas instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, no está tan claro que una solución de sandboxing sea 100% segura en ese sentido, ¿no? Luego existen los CDRs tradicionales. ¿Qué es un CDR? Pues como dice la palabra o las siglas es Content, Disarm and Reconstruct. Básicamente es destruir un archivo y reconstruirlo desde cero. ¿Cuál es el problema de las soluciones tradicionales de CR? O bueno, ¿cuáles serían las ventajas? Pues bueno, la principal ventaja es que no requiere actualizaciones regulares, ¿vale? ¿Y por qué no requiere actualizaciones regulares? Porque yo no tengo que identificar un patrón, sino lo que hago es reconstruir al archivo de cero. Yo no voy a identificar algo malo, sino lo que voy a hacer es crear un archivo nuevo que tenga seguramente contenido bueno y ningún contenido malo, pero yo no voy a identificar nada malo. Es decir, yo no voy a bloquear un archivo. Yo voy a coger un archivo, lo voy a reconstruir y lo voy a entregar al destino. No sé si llevaba malware o no. Eso no lo sé. Simplemente lo reconstruyo. El problema de las soluciones tradicionales de CDR es que lo que hacen es coger el archivo, lo leen, identifican estructuras que puedan ser maliciosas o, digamos, de baja reputación y básicamente las eliminan y reconstruyen un archivo eliminando las estructuras que pudieran ser de riesgo, ¿no? El problema que tienen los CDRs tradicionales es que si no conocen todas las estructuras que contienen o que pueden contener algún contenido de riesgo, pues pudiera ser que se escape algo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, pues hay un caso que es, por ejemplo, un tipo de inserciones en documentos Office que se llama Dynamic Data Exchange, que básicamente se utiliza mucho por los malos para explotar y llamar a otras aplicaciones y explotar vulnerabilidades. Por ejemplo, bueno, pues si el CDR tradicional no es capaz de identificar Dynamic Data Exchange, pues no será capaz de identificar un posible ataque, ¿no? Luego las soluciones de flattening, que básicamente son las más conocidas, es coger un archivo doc, coger un archivo Excel, coger un archivo PowerPoint o cualquier tipo de archivo y convertirlo en PDF. Por eso se llaman flattening, porque convierten siempre el archivo en un formato destino diferente. ¿Vale? Bueno, las soluciones de flattening normalmente son más seguras que cualquier solución de CDR tradicional, sandboxing, antivirus, pero tienen el inconveniente de que no todos los clientes quieren trabajar con un PDF
teniendo un original doc, ¿no? Lo que quieren es tener el formato original para seguir trabajando, es decir, adolecen de, básicamente, de usabilidad, ¿no? El concepto Zero Trust CDR básicamente difiere del concepto CDR en ciertos aspectos. Es verdad que lo que hace es, de un archivo original, destruirlo y reconstruirlo para crear un archivo nuevo. La diferencia es que Zero Trust CDR no identifica estructuras que puedan ser vulnerables o que puedan insertar información maliciosa, sino que Zero Trust CDR lo que hace es algo así como coger un archivo original, copiar los datos, ¿vale? Copiar los datos sin formato, crear un nuevo archivo con esos datos, aplicarles toda la información, todos los formatos, todas las paletas, todas las fuentes de nuevo, ¿vale? Crear todos los metadatos de nuevo, de modo que el archivo nuevo, ¿vale? Es un archivo completamente reconstruido, ¿vale? Y es como algo así como si te dictaran un archivo y tú lo escribieras de nuevo, ¿vale? Entonces, todo lo que pueda estar insertado de contenido malicioso desaparece, ¿vale? Entonces, tenemos la gran ventaja de evitar posibles falsos positivos, falsos negativos y, por supuesto, muy importante, se mantiene el formato original y no necesita actualizaciones de ningún tipo. Esto en entornos, por ejemplo, militares, entornos de gobierno, es muy interesante porque podemos tenerlo en un entorno totalmente cerrado sin necesidad de tener comunicación con el exterior. Vale, la idea es, al final, como he comentado, partir de un archivo original, copiar la información en un archivo intermedio, verificarla y reconstruirla totalmente desde cero, ¿vale? Manteniendo solo los datos y los formatos. No se crea ningún tipo de estructura adicional. Y tenemos la opción de insertar macros o eliminar las macros. Bueno, aquí me gustaría también representar un poco las ventajas y las desventajas de las diferentes soluciones. Como hemos comentado al final, el principal problema de las soluciones tradicionales, ya sea sandboxing o antivirus, son toda la parte relacionada con falsos positivos y negativos, ¿no? Identificar estructuras buenas como malas o al revés, ¿no? No ser capaces de identificar patrones maliciosos. Y sobre todo también, muy importante, el tema de las actualizaciones. No requerimos actualizaciones a diferencia de un antivirus, incluso una solución de sandbox que también requiere cierto nivel de actualización, ¿vale? Nosotros, como Forcepoint, tenemos diferentes tipos de licenciamiento. Tenemos la solución CDR, se puede implementar como solución SaaS, ¿vale? Es decir, una solución como servicio de protección de malware, y está muy recomendada, en este caso hablamos del licenciamiento AX, está muy recomendada para, sobre todo, casos de uso del tipo, tengo unos servidores front-end, ¿vale? Y quiero que mis clientes o que el ciudadano o que determinadas organizaciones de terceros suban información a mi portal, suban archivos a mi portal. Pues, por ejemplo, en un entorno de gobierno, pues podría ser un PDF con información que he cumplimentado o mi imagen del CNI, del DNI, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa información, antes de llegar al backend, es analizada a través de nuestra solución vía API. De modo que los frontends se comunican, web se comunican con nuestra solución en la nube, a través de un API, entregan el archivo y nosotros devolvemos el archivo, independientemente de que hubiera tenido malware o no, completamente limpio. A partir de ahí, ese archivo se puede guardar en un entorno backend sin ningún tipo de problemas de seguridad. También se puede ofrecer en formato, en diferentes tipos de licencias, como llamamos GX e IX, que son licencias hardware, es decir, en entornos on-prem, para, por ejemplo, protección de correo, como un MTA, para protección de la navegación, integrándose vía ICAP con soluciones de proxy de terceros, como reverse proxy, vía ICAP,
Y luego también como una solución de transferencia de ficheros en la cual pues, podemos utilizarla como solución para limpiar ficheros en intercambio, por ejemplo, a través de carpetas compartidas, ¿no? También está, digamos, implementada por defecto en soluciones o se puede adquirir como add-on en soluciones de Forcepoint, como nuestra solución SASE, que es Forcepoint One, y también en soluciones cross-domain para entornos digamos, en los que se separan diferentes niveles de clasificación, ¿no? De redes. Finalmente, comentaros, Forcepoint en su página web a través de trynow.forcepoint.com permite hacer pruebas CDR. Podéis subir cualquier fichero, probar cualquier documento que tenga insertado cualquier tipo de malware o cualquier imagen que tenga vía esteganografía algún dato, por ejemplo, que queráis probar para que lo detecte, que queráis, por ejemplo, hacer pruebas de exfiltración de información, de malware y demás. Está disponible para que hagáis pruebas sin ningún tipo de limitación. Y sin más, pues nada, me despido agradeciéndoos vuestra asistencia. Muchas gracias.